Hechos 9, versículo 3. Dice, pero sucedió que de pronto, en el camino y ya cerca de Damasco, los rodeó una poderosa haz de luz que venía desde el cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, que seas tú hablando por medio de este siervo, Señor. Revélanos, abre nuestro corazón, constriñe nuestro corazón, Señor, al punto, Señor, de llevarnos todo lo que tú nos das para santidad nuestra. No como conocimiento, sino santidad. Es lo que pedimos, Padre. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que, Señor, muchísimas gracias. Y este tiempo es tuyo. Háblanos, Señor. Amén. Déjeme empezar con una historia. En la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes se alistaban
Como explotó la Segunda Guerra Mundial, muchos estaban en sus casas y dijeron, pues vamos a tener que traer más jóvenes. Y muchos jóvenes se alistaban. Esto era un gran suceso para prácticamente todas las familias. Era triste para algunos, pero era un gran honor para otros. Eso no quita que sea un gran evento, ¿sí? Triste o un orgullo, fue un gran evento. Todo fue un gran evento para los jóvenes de esa época. De hecho, históricamente los jóvenes que se usaban ir a pelear se los llamaba cobardes. Entonces eran discriminados por no ir a pelear, ¿no? Pero era un gran evento para la juventud en esa época, que estallara la Segunda Guerra Mundial. El día que los jóvenes se despedían de sus familias en la estación de tren, un predicador empezó a regalarles copias del Nuevo Testamento a esos jóvenes. Algunos lo recibían agradecidos, otros ni siquiera se molestaban en extender la mano. Pero hubo un comentario que llamó la atención del predicador. Un joven, al recibir la copia del Nuevo Testamento, dijo: ¿será bueno tener algo para utilizar como papel higiénico? Al término de la guerra, el joven regresó muy cambiado, no solo físicamente, sino psicológica y emocionalmente, y buscó al predicador. Cuando lo encontró, le dijo: el Nuevo Testamento que un día usted me regaló me salvó la vida. Cuando comencé a leerlo, ya no podía dejar que se perdiera en alguna batalla. El Nuevo Testamento que usted me dio me salvó la vida. Es simplemente maravilloso escuchar cuán poderoso es la palabra de Dios. Ahora, imagínense, si solo teniéndolo escrito ya cambia vidas, imagínense qué tan poderoso fue para las personas que escucharon audiblemente la palabra de Dios. Ahora bien, John Piper dijo: si quieres escuchar audiblemente la palabra de Dios, léele la Biblia en voz alta. ¿Qué es lo que de la manera que estaba leyendo el etíope? En voz alta, que es la manera que se acostumbraba en esa época leer la escritura, en voz alta. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar la voz audible de Dios. Entonces, si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, léele la Biblia en voz alta. Pero sí, casi gritando. A ver si nosotros mismos escuchamos. Lee la Biblia en voz alta. Así empieza el texto que vamos a estudiar hoy. La Nueva Traducción Viviente utiliza una frase bastante interesante y es: mientras tanto. Dice Nueva Traducción Viviente, Hechos 9, versículo 1, dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra que estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a los hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. La pregunta es: ¿qué estuvo sucediendo mientras la historia de Hechos se enfoca en Saulo? Ustedes podrán ver que Hechos es como una historia, como una película. Y las escenas que acabamos de ver fue Felipe, ¿no? Felipe y el etíope. Entonces toda la atención estaba en Felipe y el etíope. Y parece que bruscamente va directamente a Pablo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo mientras está pasando esto? Mientras la historia de Hechos se enfoca en Pablo. La respuesta se resume en: iban anunciando. Eso es lo que estaba sucediendo mientras le estaba pasando esto a Pablo. El evangelio se iba anunciando. Un capítulo antes, Hechos 8:25, dice: después de haber testificado proclamando la palabra de Dios, ellos, ¿quiénes ellos? A ver, los que estuvieron. Pedro y Juan volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. ¿Sí? Ellos salieron de esta discusión que tenían con Simón el mago y se fueron a predicar. Versículo 38, y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron
al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, dice, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mientras está sucediendo lo de Pablo, el evangelio se está anunciando. Si quieren tarea para ustedes, cojan las ciudades en que se está mencionando y cojan la ciudad donde está Pablo y marquen los puntos. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Va a ser interesante. Hechos 9.1 dice, mientras tanto, mientras sucedía esto, mientras se anunciaba el evangelio, mientras Pedro y Juan anunciaban el evangelio, mientras Felipe anunciaba el evangelio, mientras tanto, dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso de matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Entonces, vamos a detenernos un poquito en Saulo. Vamos a hablar de Saulo. La última vez que estuve hablando de Saulo, siempre se me confundía Pablo. Es que si me confundo Saulo, Pablo, ustedes sabrán interpretar. Vamos a hablar un poquito de Saulo. ¿Quién es Saulo? Aquí hay un dato interesante, si no lo sabían. Esto es historia cristiana. Siendo de Tarso, ¿ustedes sabían que era de Tarso? Muy bien, vamos. Algunos dijeron sí, otros dijeron no. Muy bien. Siendo de Tarso, ciudad bajo el Imperio Romano, fue enviado a vivir con su hermana, quien se había casado con un hombre de Jerusalén. Entonces era el mal tercio. Le envían a Jerusalén. Tu hermana está allá en Jerusalén, está bien con un hombre de Jerusalén, entonces te vamos a mandar a Jerusalén. Eso es lo que pasó. Por eso llegó a Jerusalén Saulo, porque su hermana se había casado. Tuvo el privilegio, la familia de Pablo tenía recursos, hermanos. Tuvo el privilegio de ser estudiante de Gamaliel, uno de los más grandes fariseos, doctor de la ley de la época. Hermanos, Pablo debió ser impresionante porque no es que los estudiantes eligen a los maestros eligen a los estudiantes. Debió ser impresionante porque Gamaliel era uno de los más grandes fariseos y doctor de la ley de la época. Y además tiene su trasfondo. Recuerden que era nieto de. ¿Sí se acuerdan que les conté todo esto? Bueno, si no revisen el video de YouTube. Era nieto de. Entonces, Gamaliel era impresionante y Pablo debió ser más impresionante todavía para llamar la atención de Gamaliel. ¿Qué más? Se convirtió en un celoso y apasionado fariseo. Es interesante que leyendo un poco los textos en donde aparece Saulo, notaremos que era un hombre extremadamente inteligente, hermanos. Es tan inteligente, hermanos, que en Corinto, en los libros de 1 Corintios y 2 de Corintios, le acusan a Pablo de no entender su predicación, de que su predicación es aburrida. ¿Alguna vez han escuchado a un profesor tremendamente inteligente? ¿Saben lo aburrido que es eso? Hay predicadores tremendamente inteligentes y es muy aburrido, muy aburrido. Entonces le acusan a Pablo ahora sí Pablo, de no ser entendido, ¿sí? Así que es extremadamente inteligente Pablo. De hecho, crea un plan para acabar con los cristianos. Versículo 1 dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Todo planificado, ¿no? Tremendamente inteligente. Y ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Era todo planeado, extremadamente inteligente. Saulo estaba convencido, hermanos, de que los cristianos debían desaparecer. Saulo era extremadamente celoso y apasionado de lo que él creía que era la verdad. De paso, aunque Gamaliel fue su maestro, tenían dos puntos de vista diferentes. No sé si recuerda la historia. Dice Hechos 8.1, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban
Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Que dice, Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Versículo antes, específicamente Hechos 7:58, se nos dice que los que acusaban a Esteban pusieron las túnicas a los pies de Saulo, que era una especie de, Saulo, mírame, y tú eres el líder, te pongo mi túnica en tus pies como una especie de respeto. Y después de poner las túnicas en los pies de Saulo, fueron y apedrearon a Esteban. Entonces, Saulo, dentro de los fariseos, ya era un hombre bastante respetado por lo apasionado e inteligente que era. Pero en el capítulo 9 se nos confirma en lo que se va a convertir Saulo. No solo irá en contra de los deseos de su maestro. Si ustedes se acuerdan, Gamaliel dijo, no los toquen, no toquen esto. Si es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se irá destruyendo. No los toquen. Así que Saulo y Gamaliel tenían dos puntos de vista diferentes. Entonces, Saulo no solo iría contra los deseos de su maestro, sino que sería el líder cazador de los cristianos. De hecho, Lucas utiliza una palabra para mencionar a Saulo, para describir a Saulo. Y esto nos lleva al primer punto. ¿Saben cómo lo llamé? El caballo de guerra. Dice Hechos 9. Le encontré esta palabra en la traducción de Reina Valera del 60 y también en la Biblia de las Américas. Hay una palabra ahí importante. Lo voy a leer. La Biblia de las Américas. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, la palabra respirando, palabra más cercana al original. Otras versiones le quitan completamente, pero la palabra respirando es la palabra más cercana al original. Esta palabra se describe la respiración de los caballos de guerra. ¿Han visto las películas donde montan caballos y van a la guerra? ¿Cómo es la respiración de los caballos? O sea, no tenían que decirme, pero gracias. pero gracias. Sí, entonces sí, así es descrito Saulo. Dice respirando, o sea, jadeando como un caballo de guerra, así como dame las cartas porque quiero matar a estos hombres y mujeres. Así es descrito Saulo. Saulo se comportaba, se escuchaba, se veía como un caballo de guerra. De esos que ya están listos para la batalla. Versículo 2 dice, ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres, él sabía que iba a hallar a hombres, porque ya vio que se dispersaron, entonces, yo ya sé, pero él, en caso de hallar hombres o mujeres en el camino, les pudiera llevar presos a Jerusalén. Y aquí viene otra palabra bastante interesante, de este camino o del camino. El camino es el nombre o el término primitivo que se les había dado a los cristianos. Después, en Hechos mismo, ya se les llama cristianos a los cristianos. Pero hasta este punto se les llamaba los del camino. ¿Por qué creen? Ustedes que son cristianos y del camino. A ver. Claro, porque se fueron por el camino. Muy bien. No, porque Cristo había proclamado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso lo llamaban los del camino. Me llamó mucho la atención la descripción que Lucas da a Saulo. Dice, es respirando amenazas, como un caballo de guerra. Ya había mencionado que esta palabra es la descripción de la respiración que tienen estos caballos. Básicamente es como un animal descontrolado. Sí, si han visto las películas van a ver que los caballos no están quietitos así como los caballos de aquí del Ecuador. ¿Se han visto? No, como muy delgaditos, muy...
No, no, ya están como listos porque son entrenados para eso, entonces ya están listos, ¿no? Entonces, básicamente Saulo era como un animal descontrolado, ya estaba, pero así se veía, así se escuchaba, así uno podría verlo, a Saulo como un caballo descontrolado. Pero más que contar la historia, esto parece un comentario personal de Lucas. No sé si lo notan. Esto realmente parece un comentario personal de Lucas. ¿Quién pone en la Biblia? ¿Saben qué? Este hombre parece un caballo descontrolado. ¿Quién pone? Para contar una historia, ¿no? Es más una descripción personal de Lucas. Personalmente, creo que los cristianos veían así a Saulo. Y entonces, como Lucas iba recopilando toda la información, Lucas prácticamente lo escribió como lo escuchó. Saulo es como un caballo descontrolado, un caballo de guerra descontrolado. Así los cristianos lo veían a Saulo y así es como Lucas lo escribe. Por eso suena como un comentario muy, muy personal de Lucas. Con esta descripción no es extraño dudar que lo que está a punto de suceder, la conversión de Saulo. Imagínense, todos los cristianos creían, este borracho que va a convertirse. No sé, mujeriego, ¿qué va a convertirse? ¿Qué va a hacer eso? Ese joven, ¿qué va a hacer? Porque lo conocen, ¿no? Entonces, no es extraño dudar de lo que está a punto de suceder. El shock del encuentro. Eh, el hombre que está en camino a Damasco, Saulo, este hombre va a capturar a los cristianos, esa era la meta. Pero él no sabía que él mismo estaba en la mira. Alguien dijo, el cazador fue cazado. Versículo 3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, recuerdan que iba a ser en Damasco, a capturar a cristianos, ya cerca de Damasco, yo supongo que Pablo vio a Damasco, ahí en la ciudad, ya estaba ya cerquita, dice, y de pronto sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía desde el cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, hermanos, tengan en cuenta esto. Pablo creía sinceramente que él estaba defendiendo a Dios. Como muchos, ¿no? Que piensan que están haciendo las cosas bien. Y tú dices, pero no. Y la persona dice, pero sí, porque realmente creen que están haciendo las cosas bien. Y Pablo era una persona que creía que estaba defendiendo a Dios. Lo creía sinceramente. ¿Usted cree que iba a matar a alguien por no creer que está haciendo bien las cosas? Pablo creía sinceramente que estaba defendiendo a Dios, pero resulta que estaba persiguiendo a Dios. Esto lo vemos una y otra vez en la Escritura. Y es algo, hermanos, que debemos tener en cuenta. Cada vez que una persona tenga y haga algo en contra de usted por causas de Cristo, porque piensa que está haciendo bien, no es a usted a quien realmente está persiguiendo, sino a Cristo. Si usted recibe persecución y esa persona ya cree que realmente está en lo correcto, tranquilo, hermanos. No es contra usted, es contra Cristo. Dice Hebreos 10:30, no tiene que buscarlo. Hebreos 10:30 dice, bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Este principio, hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, toma a este hombre, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O también cuando decimos, Señor, tuya es la venganza. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O lo que me gusta más, ¿no? O las cosas que he escuchado más. Solo Dios puede juzgarme. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, suya la venganza. Cada vez que nosotros encontramos a una persona que crea que está haciendo bien, pero va en contra de Dios, tranquilo. No es contra usted, es contra el Señor. Es que usted viva lo mejor posible, porque el Señor dice, mía es la venganza. Y horrenda cosa, más bien ruegue por esa persona, porque horrenda cosa.
Así que los cristianos, hermanos, no están solos. La idea que tenía Saulo de que realmente estaba defendiendo a Dios, pero en realidad estaba persiguiendo a Dios, solo nos revela que los cristianos no estaban solos. De hecho, eso es lo que dice Jesús, Hechos 9:4, dice, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis discípulos? No dice, ¿por qué me persigues a mí? A mí me estás persiguiendo, no a ellos, a mí me estás persiguiendo. Versículo 5, y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús. Quiero que se imaginen el shock. A quien tú persigues, dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Ahora, ¿se imagina usted? A ver, quiero que se imagine. Usted es Saulo, va matando gente. Usted dice, no, yo creo que estoy defendiendo realmente a Dios. Y después Dios se presenta y te dice, sabes que no me estás defendiendo, estás yendo en contra de mí. Usted se imagina el shock. Saulo debió tener, tuvo el shock de su vida. Miren, consistió en la muerte de Esteban. Él estuvo ahí. Y yo supongo, hermanos, que una sonrisita tuvo Saulo mientras veía morir a Felipe, a Esteban. Arrestó, persiguió y mató a muchos cristianos, sean hombres y mujeres. Todo esto pensando sinceramente que estaba defendiendo a Dios. Pero la realidad es que estaba en contra de Dios. Hermanos, párenme en bola aquí. Yo no pude no pensar. ¿Y si yo, creyendo que estoy defendiendo la honra y gloria de Dios, en realidad estoy en contra de Dios? ¿Y si usted, creyendo que realmente está sirviendo a Dios, está en contra de Dios? Piénselo por un momento. Porque Saulo creía sinceramente que estaba defendiendo a Dios. ¿La ha pensado alguna vez? ¿Y si yo fuera ese Saulo, que realmente creyendo que estoy haciendo bien las cosas o que estoy defendiendo a Dios, realmente estoy yendo en contra de Dios? Imagínense. Así que, hermanos, ¿no sería bueno que nos aseguremos todo el tiempo de que sí estamos en el camino correcto? ¿Les parece esto importante? Imagínense que llegues allá donde el Señor te diga, no me estabas defendiendo, me estabas persiguiendo. No, Señor, yo te prediqué. No sé qué predicabas, pero mi palabra no era. O yo hice esto, yo fui un buen esposo, fui un buen marido. Me gusta más esposo, porque marido no me gusta. Suena convivio eso. Entonces, fue un buen esposo. Hice todo lo que tenía que hacer. Y resulta que en realidad estabas persiguiendo a Dios. ¿No sería bueno que nos aseguremos todo el tiempo de que estamos en el camino correcto? Todo el tiempo. No vaya a ser que estés dando cosas al aguijón. Dice la traducción del lenguaje actual, versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. A mí es a quien estás persiguiendo. Más adelante en el libro de los Hechos, Saulo, ahora Pablo, lo cuenta, ¿no? Es un texto importante, vamos a Hechos 22. Hasta que estén buscando, miren que ser extremadamente inteligente, sabio y conocedor de la Escritura no te hace inmune a estar en contra de Dios. Tengan en mente eso. Hechos 22:9. Esto cuenta Pablo, ahora Pablo. Versículo 9 dice, los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se te ha determinado que hagas. Ahora, ¿qué pasó con Pablo?
La respuesta básicamente aquí es, se rindió, porque él dice, Señor, ¿qué debo hacer? Se rindió completamente. ¿Saben lo difícil que es eso? El día viernes yo les había presentado a los jóvenes que vinieron temprano a la clase, al estudio. Les presenté un video de un ex miembro de, si usted es de mi época, de Control Machete. ¿Quién no se acuerda de Control Machete? ¿No se acuerdan? Qué bueno que no se acuerda. Ex miembro, ¿no? Que contaba toda su historia. Y básicamente yo podría decir, él se rindió. Y ahora es un pastor. Si han escuchado las canciones y después decir, wow, es un pastor. Se rindió completamente. ¿Qué sucedió con Pablo? Se rindió. Tremendamente orgulloso Pablo. Y se rindió. Eso es lo que pasó con Pablo, se rindió. ¿Qué pasó con Pablo? El shock al darse cuenta de que estaba en el bando equivocado y al mismo tiempo al encontrarse cara a cara con la misericordia de Dios transformó completamente su vida. Todos los días, hermanos, traten de asegurarse que en realidad están haciendo bien las cosas. Todo el tiempo. ¿Qué ocurrió con Pablo? Básicamente dos cosas ocurrieron. Lo primero que ocurrió con Pablo es que cambió su vocabulario. ¿Saben que hay cristianos que todavía hablan malas palabras o malos entendidos? Sí saben, ¿no? Que hablan así nomás sin tener en cuenta lo que sale de su boca. Porque ¿qué dice el Señor? Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ¿qué cambió de Pablo? Su vocabulario fue lo primero que cambió. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo fue, ¿qué debo hacer, Señor? No dijo, ¿qué debo hacer, Jesús? No dijo, ¿qué debo hacer, Maestro? No dijo, ¿qué debo hacer, Mesías? Dijo, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Dice Filipenses 2:9, que esto es lo que espera toda la humanidad. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que también lo estamos viendo en Apocalipsis. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. No es el Maestro, no es el Mesías, no es el ungido, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo primero que cambió de Pablo fue su vocabulario. Jesús no es mi maestro, no es ese Jesucito lindo, Jesucito, niño. No fue eso, no fue, ay, qué bonito Jesús, el que me ama. No, fue el Señor. Fue lo primero que cambió en la mente de Pablo. Escuché un comentario que decía, es necesario que en medida de que conozcamos más a Jesús, nuestro vocabulario también cambie. Y para que nuestro vocabulario cambie, es necesario un profundo cambio en nuestra identidad. Para que tú digas, Jesús es mi Señor, tuvo que haber un cambio muy profundo para que tú entiendas eso. Si no son palabras ahí al aire, debió ser un cambio muy profundo para que tú como cristiano cambies tu vocabulario. Ya no te expreses como antes te expresabas, sino que tengas cuidado de cada palabra. Tiene que haber un cambio muy profundo. No digas, yo soy libre, soy joven, rebelde y rockero y voy a decir lo que yo quiera, ¿no? Y voy a comportarme como yo quiera. Sí, Cristo me ama. Y voy a decir lo que quiera, ¿no? En serio, tiene que haber un cambio tremendamente profundo para que tú cambies tu identidad y tu vocabulario. Y había contado esto, pero en serio, hermanos, tengan mucho cuidado porque hay padres por hacerse amiguitos de sus hijos, les solapan incluso el vocabulario que tienen. Y yo viendo ahí, ¿no? En serio, yo viendo y digo, es obvio que tus hijos van a hablar como quieran cuando tú no has tenido un cambio profundo y no has cambiado. Hechos 22:10 dice, entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? No Jesús, no Mesías,
no mi niño adorado, no el maestro, no. ¿Qué debo hacer? Señor, Señor. Y el Señor dijo, levántate y ve. ¿Qué ocurrió con Pablo? La segunda cosa fue su propósito cambió. Hechos 26:15. Esto también contando Pablo, ¿no? Su historia. Pueden buscar. Sí, les permito. Les doy 5 minutos. Bueno, ya. Hechos 26:15. Hechos 26:15. Yo pregunté, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras cosas que aún te voy a mostrar. Yo te libré de tu pueblo, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de lo que han sido santificados. O sea, ya está dando toda una explicación más amplia de lo que le dijo ya en Damasco, ¿no? Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven, ¿en dónde? En Damasco. ¿Qué iba a hacer en Damasco? Matar. Dios es chistoso, ¿no? Sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguen por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncia que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. ¿Dónde comenzó Pablo su ministerio? En Damasco. ¿Qué iba a hacer en Damasco? Matar a los cristianos. Dios es tremendamente gracioso, porque Pablo ya estaba como un caballo de guerra y ya llegando a Damasco, y voy a matar a cuantos cristianos. Uy, cómo me voy a divertir con esos cristianos. Pero el Señor se le aparece y su ministerio empezó en Damasco. En Damasco. Me encanta porque en mi mente era, ay, cómo me quejo de la familia. La familia difícil. Y he escuchado hermanos que dicen, tal familia es difícil. Y yo decía, tu familia también es muy difícil. En mi mente, no lo digo claramente, pero ya saben lo que pienso cuando alguien dice, tal familia es difícil, tal familia es complicada. En mi mente es, tú no sabes. Y yo decía, si te quejas de esa familia, pues posiblemente ese sea tu ministerio. ¿No? Posiblemente ese es tu ministerio. Entonces en Damasco fue donde comenzó Pablo su ministerio. Regresando al texto de hoy, antes de irnos por las ramas, Hechos 9, versículo 5. Dice, y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos y no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Un dato ahí para que ustedes lo tengan, porque después Pablo dice, ellos no oyeron la voz, pero aquí está diciendo oyeron la voz. Bueno, es lo que pasó cuando los judíos en el desierto dijeron, dile a Dios que nos hable, a Moisés, ¿no? Y Dios habló. Y después dijeron, no, dile a Dios que se calle. ¿Sí? Entonces, supongo que escucharon un estruendo, no le entendían. Solo Pablo entendía lo que estaba diciendo. Y la otra cosa bastante interesante aquí es que Pablo iba como un caballo de guerra.
a Damasco. ¿Y saben cómo entró en Damasco? De la manito, hermanos. Esto tiene algo muy, muy profundo, hermanos. Hay gente tremendamente orgullosa que cree que lo sabe todo, que está bien, que no tiene nada que arreglar con Dios, que Él tiene la verdad, que ella tiene la verdad. ¿Sabes cómo Dios te trata para que entiendas? De la manito nomás vas a entrar. Así que no pensemos que Pablo hizo un voto aquí en esta parte de ayuno. Ay, qué Pablo tan espiritual, ¿no? Dice, ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió y bebió. Ay, Pablo tan espiritual. Hizo un ayuno de 3 días. ¿Alguien ha hecho un ayuno de 3 días? Ninguno, porque les veo gorditos. Así que, ay, que Pablo tan espiritual. Hermanos, yo quería preguntar, si usted estuviera en la posición de Pablo, ¿tendrían hambre? Para nada, ¿no? Ni sueño, ni hambre, ni ganas de ver a la gente. Solo en la habitación, llorando. No sé ustedes, pero yo sí pasaría llorando día y de noche, porque toda mi vida pensé que estaba defendiendo a Dios. Y el Señor me dijo, no, estás en contra de mí. Todos los días llorando. Saulo estaba solo en su habitación. Lo único que tenía a su lado debió ser sus recuerdos, porque no podía ver. ¿Qué podía hacer Saulo? Recordar. Recordar. Hermanos, la tristeza, la culpa debió ser insoportable. Él mató a gente. Vio a morir a diácono de la iglesia, a la corona de la iglesia. Vio la culpa, la tristeza debió ser impresionante, insoportable. Lo único que pudo sostenerlo fue que el Señor le ordenó esperar. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no le hubiera dicho espera? Con tremenda tristeza y culpa. Solo podremos imaginar, ¿no? Pero terrible, es terrible. Solo puedo pensar en una frase, hermanos. Saulo fue completamente destruido para que Pablo naciera. Y yo pensaba, qué impresionante bautismo del Espíritu tuvo Pablo. Yo espero, hermanos, que usted no tenga ese bautismo del Espíritu. Yo espero, hermanos, que el Señor no les tire al suelo, que se queden ahí en sus pensamientos, que digan, estuve haciendo bien las cosas, pero resultó que no. Y en el suelo ahí destruido, destruida, solo para llegar a entender, hey, estás en contra de mí. Yo espero, hermanos, que no caigan en eso, pero qué impresionante bautismo del Espíritu tuvo Pablo. Impresionante. Sí. Se le quitó la vista. Él decía, hoy soy libre de ver lo que yo quiera. Toma. Se te quitó la vista. No vaya a pasar, hermanos, que digan, ay, el Señor me ha dado las fuerzas para trabajar por mi familia. Toma, enfermo. Porque no has entendido que primero el Señor y después tu familia. Y si no tienes primero al Señor, tu familia va a estar completamente descuidada. Y cuando lo descuides va a estar destruida. Pero el Señor me da la fortaleza todos los días. El Señor me da el pan, el Señor me da el arroz, el Señor me regala todo esto. Dura cosa es dar cosas al aguijón, ¿no? Dura cosa. Que digas que tengas las fuerzas para hacer esto o aquello y después, ¡pah!, enfermo. Qué impresionante bautismo del Espíritu recibió Pablo. Yo espero que ninguno de nosotros caigamos en eso. Ninguno. Pero si es necesario, ¿usted qué dice? Gracias, Señor. Conclusión, 3 cosas podemos aprender de esta historia. Lo primero es que la palabra de Dios tiene un extraordinario alcance transformador.
Ah, sé que hay situaciones en que simplemente no podemos creer que alguien pueda ser alcanzado por Dios. Y créanme, hasta yo digo, dura la persona, ¿no? Dura, dura. Entonces sí, hay situaciones en que no podemos creer que alguien pueda ser alcanzado por Dios. Pero hermano, si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Si lo hizo con nosotros, puede Dios transformar a un asesino, a un adúltero, a un mentiroso, a un borracho. Si lo hizo con nosotros, que fuimos lo peor del mundo, lo puede transformar. Dice, pero ¿cuánto tengo que esperar, hermanos? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 30. 30 años Dios me esperó para que llegara a Él. Y tú te estás quejando por 10 años, 15 años. ¿Cuántos años Dios te sigue esperando para que te arrodilles delante de Él? Yo digo, ay Señor, ¿cuántos años tengo que aguantar a este ser maligno llamado mi esposo? ¿Cuántos años? Bueno, te sigue esperando a ti. ¿Tú tienes cuántos años? 40, 50 años. Te sigue esperando a ti. Es la paciencia del Señor. Y tú no puedes esperar un poquito o tener un poquito de paciencia. Bueno, la palabra de Dios tiene un extraordinario alcance transformador. Nunca subestimes la palabra de Dios. Nunca. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios audiblemente? Grítalo en la casa. Que los hijos digan, ay, mi mamá otra vez ya está como loca. Grítalo. Que los hijos escuchen la palabra de Dios a voz alta, ¿no? No así como, ¿qué entendiste? Yo solo entendí que... No, grítalo. La palabra de Dios tiene que oírse. Grítalo, grítalo, grítalo. A mí me encanta, cuando tengo que hacer un estudio, lo primero que hago es poner ahí en internet para que un señor me lo lea. Me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta. Entonces grítalo. No subestimes el poder de la palabra de Dios. Si Dios nos alcanzó a nosotros, que éramos lo peor del mundo, puede alcanzar a cualquiera. A cualquiera. Así que no debes solamente, hermanos, a veces solamente hay que hablar la verdad, sin adornos, sin teorías complicadas. Solo grítalo. Grita la palabra de Dios. Ahí. Léete un texto ahí, en voz alta, y vas a escuchar la palabra de Dios. No, sin teorías complicadas de, ¿saben lo que significa esto? No, nada de esto. O te voy a leer en otra versión que esta es más bonita. No. Dilo directamente. Esa es palabra del Señor. No la adornemos. El mundo solo necesita escuchar la palabra de Dios audiblemente. Si le sirve, escuche esto. Entre más yo conozco a Jesús, esto es algo muy personal, no me lo roben, pero si le sirve, róbelo. Entre más conozco a Jesús, más simple resulta la palabra de Dios. Más y más simple resulta la palabra de Dios. Yo estaba pensando en esta serie que tenemos en Apocalipsis y los primeros mensajes que yo estuve haciendo, hermanos, no saben lo complicado que fue. Fue muy difícil para mí, estaba muy estresado porque era muy complicado, pero mientras va pasando más el tiempo, no es que me he vuelto experto, yo creo que la palabra de Dios resulta más fácil, más fácil. Jesús, o sea, ¿en qué podía yo resumir la palabra de Dios? Es que Jesús es mi Señor y mi respuesta a eso es, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces, mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco a Jesús, mientras más conozco a mi Señor, más fácil resulta la palabra de Dios. Simplemente se resume en, Señor, ¿qué debo hacer? Y ya, ¿qué debo hacer? Y ya. Dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aunque cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, chismoso, mentiroso, borracho, mujeriego, háganlo, pónganlo ahí un montón. Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces no subestime la palabra de Dios, transforma vidas. Si nos transforma a nosotros,
puede transformar a cualquier persona. A cualquiera, hermanos. A cualquiera. Porque a veces nos ponemos, ay, yo soy el bueno, yo no he hecho nada. Eres lo peor. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo soy lo peor. Así que si pudo transformar a esa persona, que es usted, puede transformar a cualquiera. La segunda cosa que podemos rescatar de esta historia es que la palabra de Dios tiene un extraordinario poder revelador. Pregunta, esto es la pregunta que deberíamos hacer nosotros. ¿Será que yo en realidad estoy en el bando correcto? ¿Lo ha pensado? Lo había predicado una vez, pero ¿no será que a ese mismo Cristo que yo estoy anunciando, predicando, leyendo, es ese mismo Cristo que yo he rechazado? ¿Será en realidad que yo estoy en el bando correcto? Es bueno que siempre nos aseguremos que sí lo estamos, todo el tiempo, porque si no... El compositor de la canción Sublime Gracia dijo esto: hay tres cosas que me intrigan sobre el cielo. La primera es ver personas que estarán ahí y que yo no esperaba. La segunda es cuántas personas no estarán ahí y que yo esperaba que estén. Y la tercera es verme ahí. Tres cosas me intrigan del cielo. Así que no subestimes el poder revelador de la palabra de Dios. Más bien, hermanos, acudamos a ella para que nos revele quién somos y nos separe, para ya no ser, sino fuimos. Dice 1 Timoteo 1:15, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía que tres cosas había aprendido de esta historia. La tercera le dejo a usted. ¿Qué aprendió de esta historia? Yo aprendí que la palabra de Dios tiene extraordinario poder transformador. La otra es que la palabra de Dios tiene un extraordinario poder revelador. Que no se le olvide esto. Y en casita pregúntese, en sus tiempos devocionales, pregúntese, ¿realmente estoy en el lugar correcto, en el bando correcto? ¿O será que estoy dando cosas al aguijón? A veces nos ponemos como esos fariseos que decían, gracias Dios por no ser como aquella persona que tiene problemas con su esposo, con su esposa. Gracias Dios porque me has permitido tener hijos maravillosos. Uf. La palabra de Dios tiene un extraordinario poder revelador. Cuando vas sinceramente a la palabra de Dios, ¿qué te dice la palabra de Dios? Cuidado con pensar que realmente estás defendiendo a Dios. Vaya a ser que estés persiguiendo a Dios.